Bien. Y bienvenido, valga la redundancia. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias por el esfuerzo de cada uno. Sabiendo que nada es en vano. Gloria a Dios. Pide la palabra. Amén. Y lo que dice Dios hay que creerle. Aleluya. Lo que está escrito hay que creerlo. Amén. Para la gloria y alabanza del que murió en la cruz del Calvario. Y bien, vamos a darle gracias a Dios. Debe haber gratitud en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Acción de gracias, con ruego, siempre adorando a Dios. Amén. Gracias, Padre buen Dios, que estás en el cielo y en todo lugar. Tuyo el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Aleluya. Le damos honra, Señor, porque le damos alabanza ahora. Digno eres, oh Jesús, porque tú eres el que moriste aquí en el Calvario, en ese sacrificio perfecto y único, para el perdón de los pecados, la salvación, la promesa de la vida eterna. Gracias por tu palabra, gracias. Confiamos en ti. Tú eres el libertador, tú eres el que sabe ser tu limpia, tú eres el centro de nuestra vida. En esta tarde, bendice cada día, abre el entendimiento, derrama sabiduría en cada uno de nosotros. Pone sed, anhelo de tu palabra y ponerla en práctica cada día, alcanzando madurez, siendo la imagen y semejanza de aquel varón perfecto que murió en la cruz del Calvario. Cada día más, Señor, gracias. Gracias y no los cansaremos de darte las gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Señor, que todo sea de edificación para cada uno. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bendito Dios. Bien. Ya, ¿cómo estamos todavía? Tal, hermano, Dios lo bendiga. Con el sermón textual y lativo. ¿Hay alguna pregunta? ¿O estamos bien? Yo los vi bien y los vi bien porque fueron 3 exposiciones y ya no hay excusas, hermano. Amén. ¿Verdad? Que a mí me duele el pelo, que me duele la uña, que no, ya no. Ya expusieron, 3 veces expusieron. Y vivimos del 30 al 60 al 100. ¿O no? Amén. Sí, hermano. Eso es. Y hoy vamos a iniciar sermones temáticos. Sermones temáticos. Vamos a dar solo fundamento prácticamente. Y si hay alguna pregunta, pues lo hacen. Les envié ese documento. No sé si les llegó, pues a algunos les llega, a otros no sé, pero lo importante es que hoy estamos. Amén. Y es leer. Eso es lo que se trata. Recuerde cuál es. Sermones temáticos. Cualquier pregunta, pues hay que hacerla. Amén. Y si no está la respuesta en este lugar, que la encontramos, la encontramos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Así es, pues porque no todo sabe el hombre. El único que sabe es Cristo. Amén. Hoy nosotros tenemos que aprender y aprender. Mire, homilética. 3. Sermones temáticos. Introducción. Sermón temático. En la exposición de un asunto o tema bíblico. Sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanzas o doctrinas que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Es el tema.
la forma anterior se tiene que regir por el texto bíblico. ¿Se acuerdan que fue la última exposición que les hice énfasis? Tal como está el versículo, así se tiene que desglosar. Ese es el sermón textual y latino. Ahora este no. No rige el texto bíblico, sino que ahí es cada uno, conforme al texto bíblico. Por eso dice, sin seguir las líneas de un texto determinado, sino en el conjunto de enseñanzas o doctrinas que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje, y es preferible si tiene también su texto desde el cual procederá al desarrollo del sermón. Pero dicho texto formará la base, no el esqueleto del sermón, como en los anteriores ejemplos. Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y formula el sugestivo. Lo que está en paréntesis significa sugestivo, que sugiere o sugestiona, o que provoca emoción y resulta muy atrayente. O sea, el tema que va a poner. Tema de ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Sugestivo. Aquí ya es más amplio. Es un adjetivo que se describe a algo capaz de sugerir, evocar ideas o resultar atractivo, tentador, interesante. Se refiere a aquello que estimula la imaginación, provoca emociones o insinúa algo, a menudo con un matiz provocador o sensual. Ejemplos incluyen una propuesta, paisaje o vestimenta que atrae la atención. O sea, ustedes les hemos dado cuenta que cuando alguien, el tema es importante, hermano. Por eso que el tema, el que no usa el tema, ¿qué pasa? Es como mandar un soldado a un campo de tiro y no hay blanco. Y eso impacta, porque eso es lo que queremos que quede en el corazón de uno. El tema, lo que va a exponer, eso, llévenselo. Y eso, de tanto que hablamos, eso es lo que deben llevar. La sugestión es un proceso psicológico mediante el cual una persona, medio o idea influye en los pensamientos, emociones, comportamientos o estado físico de otra, provocando la aceptación de una idea sin análisis crítico. Implica una influencia externa o interna que guía la voluntad, a menudo operando de forma inconsciente. O sea, no pensamos cuando alguien dice la vida consagrada a Jesús. ¿Qué les parece? Amén. ¿Estamos consagrando la vida a Jesús? Eso los debe impactar. Sí, amén. ¿O no? Tenemos que estar viviendo en obediencia, santidad, fidelidad. Sin andar pensando la vida consagrada a Jesús. O sea, entregados a Dios, lo impacta a uno. Y si uno anda torcido, anda todo pulgoso, parasitoso, los parásitos son los pecados, sí, las pulgas son los pecados, así simbólicamente. ¿Verdad? Entonces, podrá tomar como texto, bueno, aquí pone Marcos 16:16, Romanos 1:16, pero no se ceñirá a dicho versículo, aunque usará uno de ellos como texto y lo citará más de una vez en apoyo de su tesis, pero podrá formular el bosquejo tópico en esta forma. Siempre recordando que aquí no lo rige el texto bíblico. Y en el anterior sí, lo rige y es bien precioso.
así pues predico, no, aunque sea no solo uno y no todo, pero así lleva más tiempo. Que un versículo se va a llevar una hora o no sé cuánto más. Pero cada uno lo que Dios le da, le pone en el corazón a uno, el deseo de la necesidad que hay, dice, en el pueblo. De eso se va a predicar. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Es la pregunta. Uno, el tema es ¿por qué predicamos el Evangelio? Ahora aquí va lo analítico. Porque Cristo lo mandó. Es pues un deber de todo cristiano agradecido. Dos, es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos y naciones. Pueden citarse aquí muchos ejemplos como pruebas o ilustraciones. O sea, aquí es donde se usan los versículos, porque todo esto hay que irlo fundamentando, apoyando, ¿verdad? Pero usted analíticamente es que va, desde que el tema lo eligió, en base a ese, allí va a ir. Punto número 1. Punto número 2 y los que sean. El 3. Es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al explicar el punto segundo, el predicador no versado en homilética corre mucho peligro de adelantarse al desarrollo de su tema, diciendo que el mayor beneficio que recibe toda persona por la predicación es la salvación eterna de su alma. Adelante el tema. Correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Con la práctica se hace el maestro. Sí, amén. O sea que no vamos en el punto número 1, no vamos a poner al 5. Eso, 5. No, es un orden precioso, ¿verdad? Cronológico, espiritualmente, para que vaya bien. ¿Estamos bien? Pero debe evitar cuidadosamente entrar en este terreno en el segundo, en el cual debe explicar tan solo los beneficios materiales que las personas reciben al aceptar a Cristo. De otro modo, no sabría qué decir al llegar al tercer punto o tendría que incurrir en repeticiones fastidiosas. O sea, si lo metemos a un punto, ese tiene que saber, no tocando ni el anterior ni el que sigue mayormente. Es un orden. Para que el mensaje sea amplio, profundo, porque escucha más amplio, extenso. Y allí depende los versículos. Si uno encuentra un versículo en cada uno, lo que va a explicar es el versículo que está de acuerdo a la... Y ahí lo desarrolla. El asunto de la salvación del alma es el más importante y el más adecuado para el llamamiento final. Déjese pues para el fin del sermón. Siempre, ¿con qué vamos a impactar? Eso. Es como hablar de Jesucristo al principio y por último hablar de Pablo. ¿Ya? No tiene sentido. No, se habla de Pablo primero y de último se habla de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo tiene que ser siempre tomado en cuenta en todo, sea como sea. Porque siempre la palabra es para el arrepentimiento, hermano. Aquí no hay que engañarse. Algunos dicen, no, es que esta enseñanza o esta palabra, esta prédica, no tiene para hacer el llamado, el arrepentimiento. ¿Quién dice que no? Toda la palabra es el arrepentimiento. Y eso es así. Desarrollo, esa fue introducción. ¿Alguna pregunta de lo que hablamos? Como podemos notar, que debemos tener un orden
y hay que respetarlo. Hay que valorar. Como decía, no vamos a hablar primero de nuestro Señor Jesucristo, después vamos a hablar de Pablo y de Pedro. Y cerramos con Santiago. Cerramos con nuestro Señor Jesucristo. Porque allí viene a ser también el llamado. Y aquí por eso pone ese ejemplo. ¿Está bonito o no? ¿Lo gozamos o no? Pues? Sí. Claro, pues siéntate gozando, hermano. Somos hijos de Dios. Amén. Gloria. Aquí hay una pregunta yo tengo con respecto siempre al desarrollo de cada mensaje. A veces es necesario o es imprudente muchas veces dar ejemplos de nuestra vida. A veces dar énfasis muchas veces a nuestra vida pecaminosa y traerla a la enseñanza, al desarrollo de la palabra, o cree que no es malo, es bueno. Bueno, como son criterios diversos, el mío no, o sea, no es de, sino que hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Hay unos dicen que no es que el testimonio, cuando habla del testimonio que debemos de dar, se refiere a lo que está haciendo Dios actualmente en nosotros, por ejemplo. Pero contamos que, no, es que antes se ponían las manos y salían corriendo los diablos. Son espíritus. ¿Cómo miraban? Y salían un montón de diablos allá, uno por allá. Para comenzar, ¿quién le ha dicho que va a haber? Digo, pero como así estamos, por eso hay que leer la palabra. Pues sí, esa es la realidad. ¿Verdad? Entonces, hay muchas personas que hablan del yo, es el yo. Es el yo. Tal vez pueda haber una oportunidad que le den, para que dé su testimonio. Es muy diferente. Pero cuando va a predicar, es a predicar la palabra de Dios, a predicar al que murió en la cruz del Calvario, el Evangelio. Esa es la recomendación, pero ya en la hora de las horas, pues, uno es el que decide, lastimosamente. Porque también hay otro punto en el cual se da mucho, es el que a veces traemos también ejemplos también a la vida cotidiana, a la vida que pasa en el desarrollo de los ministerios, ¿no? A veces decimos el ministerio de tal es muy atacado. El ministerio oren por ejemplo que es el más atacado que Dios tiene. Y yo creo que eso es incorrecto. Porque acá no solo ellos están peleando esta lucha, sino que todos. Ya porque todos hemos llegado a Cristo, creo que cada uno tenemos una lucha constante. Más que todo, la lucha no es con esto más que todo lo que nosotros tenemos más que todo. Sí, miren, hay muchas cosas que suceden, lastimosamente, que solo son dramas, son show. Lastimosamente. Pero nosotros, el consejo es, ¿qué debemos anhelar nosotros? Anunciar la buena nueva de salvación. ¿Qué debemos de anhelar nosotros? Crecer en madurez. ¿Qué debemos de anhelar nosotros? Ser como Cristo, pero no se escucha, no nos gusta. Y a eso hemos sido llamados, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Pablo, como decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero aunque sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando, dejando. Pero nosotros recogemos. Sí. Dios dice que los pecados los ha tirado al fondo de la mar. Pero nosotros, mire, como somos buzos, regresamos a sacarlo. Si ya nos libró, mire, gloria a Dios, que fuimos ladrones, que fuimos borrachos, que fuimos un montón de cosas, de pecado. Pero ahora somos hijos de Dios, somos luz, ¿no? Amén. Entonces hay que hablar de la luz. Pero allá cada quien. Pero si yo sé que me ha llamado Dios, dice, a anunciar las virtudes de aquel que me llamó. ¿Y cuál es la virtud del Evangelio? El Evangelio. Pues sí. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué murió Cristo? Para venir a sanar que le duele la cabeza, que le duele el pelo, que... No,
No, Él vino a rescatar, a entregar su vida en rescate. Vino por lo que le había perdido. Eso es, hermano, la salvación. La prioridad es la salvación. Y de ahí las experiencias que tengamos nosotros. Va a haber alguna persona que se iba a necesitar, allí es. Ya, cuando que algunos están luchando, según pues, dicen, pero la guerra espiritual, viera que hay un montón de cosas bien, pero allá son otros que son tremendos, mucho engaño, y si Dios los ha sacado del engaño y estamos revolcándolos de nuevo, pues andamos muchos perdidos. Muchos perdidos. Pero sí, hay muchas cosas que hacemos, hermano, que no son, o sea, son incorrectas. Como usar la sangre de Cristo y se enseña. Y la sangre de Cristo no es un amuleto, no es una valla de protección, no. ¿Para qué es siempre la sangre de Cristo? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre es la que santifica, porque es la que limpia, purifica. ¿Estamos bien? Que sí hay cosas, porque mire, cada quien, pues, a veces, hay personas que debemos de hacer drama para predicar. Y guay, que bueno, está bien, pues eso es cosa de él. Otros que ni nos movemos como si somos momias y predicamos. Otros, pero es cada uno. Pero nosotros debemos de saber que es a Cristo que predicamos. No es a mi persona, no es su persona, no es su persona, no es su persona. Mire, la gente inclusive no se arrepiente ni que levante ahí un muerto que resucite. No, eso. ¿Por qué se arrepiente? Por fe, por escuchar el Evangelio. El Evangelio. 1. Sermón temático doctrinal. ¿Estamos viendo? Sí. Es el que toma, oiga bien, es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o resume, aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los textos que hablan sobre tal asunto, ni un número excesivo de ellos. O sea, hay que resumir, uno se fundamenta, mire, con un versículo idóneo, usted habla maravilla, en cada punto, un versículo, pero a veces uno pone hasta 5, entonces entre los 5 hay que escoger, por lo menos uno o que dos. tenga la mejor esencia para el Correcto. momento. 1 o 2, ya, allí hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos engarzados. Usted ha escuchado gente que predica, sí, de buena memoria. Eso, pues, respeto y admiro. Sí. ¿Verdad? Porque saben y comienzan a tirar versículo tras versículo. Pero el espíritu de la palabra, no se escucha. No que solo, ve que decimos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Pero no sabemos qué es eso. Amén. Muchos no sabemos. Bueno, hoy sí sabemos algunos porque lo predicamos aquí. lo predicamos. Es una realidad, hermano. Y sobre ese versículo hay un montón de interpretaciones. Y puede observarse como el apóstol Pablo cita una vez y otra vez las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en apoyo de la tesis sobre la salvación por la fe que desarrollan en la carta de los Romanos y a los Gálatas. Pero hay allí pensamientos originales que forman la carne de la disertación, o sea, del mensaje que va a estar desarrollando. Por ejemplo, usted puede leer, por decir así,
5 versículos, pero quiere enfatizar uno. Para no dejar así un versículo y el cuerpo no debe, pero cuando dice los 5, no lo está sacando de contexto, porque está dando el cuerpo del. Y quiero hacer énfasis en este versículo. Y lo explicas. Alguien ha dicho que antes que escuchar sermones que son meros esqueletos de textos, oiga, preferirían los oyentes comprarse un diccionario bíblico de paralelos, evitando a un predicador que no se toma la molestia de pensar y fía su discurso en la memorización de los textos bíblicos, lo que estábamos hablando. O sea, él confía en él. Dicta los versículos, uno tras otro, uno tras otro. Qué bueno, buena memoria. Porque ya, por ejemplo, yo ya no. Ya no pues no la memoria. Pero sí, pero ¿de qué sirve, hermano? Pues, ¿De qué sirve? solo los cortan. ¿Sabe? Y los dan. Lo importante es el espíritu de la palabra. Sí, amén. Porque el espíritu de la palabra es el que los administra, es el que los edifica, es el que los enseña, los instruye, los consuela. Pero si no hay, dígame, para aconsejar a alguien, es la palabra. Usted es la palabra, nada de palabra de humana, ¿no? Miren, entonces dice que mejor compra un diccionario, dice, para estar oyendo a alguien que da, bla, bla, versículo tras versículo. Pero un bosquejo bien, para un sermón bien hecho, sin tanto. Y entre más usted lea la palabra, escudriñe la escritura, usted va a tener más palabras. Que salgan ríos de agua viva, que es el espíritu, pero es de la abundancia del corazón. Ahora, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué tenemos en nuestro ser? Si hay palabra, hermano, vámonos, ahí vamos. Sí, porque hoy la mayoría solo quiere escuchar lo que deseamos, lo que quiero recibir, eso quiero escuchar. Y si no, hay problema. No, hermano, hay que hablar la palabra. Al pecado se le llama pecado, no se le llama error, no se le llama falta, aunque a veces hay ahí. Pecado es pecado. No, pecado. ¿Qué impacta más? No, es que usted cometió un error. No, usted pecó. ¿Qué impacta más? No, es que hay que tratarlo suave, dicen uno. No, es que, como Juan el Bautista decía, generación de víboras. Y yo y algunos que como somos pétalos de rosa, hoy en este cristianismo que hay, que por cualquier cosita, ya Lloramos. Malas mujeres. tremendo, ¿va? Dios los bendiga a todos los que están conectados en el nombre de Jesús. Pues lo estamos gozando aquí y aprendiendo también. Estamos aprendiendo. Pues. Miren, en ningún discurso, oiga bien, ya sea simplemente tópico, lo que significa tópico, lo que está en paréntesis, oiga, opinión, idea, expresión, que se usa y se repite con mucha frecuencia en determinadas circunstancias, como el anterior, o de estudio bíblico como el que sigue, deben emplearse más de 2 o 3 textos bíblicos, como máximo en apoyo de cada una de las partes. Ya lo habíamos adelantado. Así es, pues. Puede usarse más de un texto para cada parte o división cuando el segundo y el tercero contienen alguna idea nueva que completa la idea de los otros. Pero en la mayoría de los casos, un solo texto bien escogido será suficiente. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Allí, entre más uno conoce la palabra de Dios, pues va a tener dónde, hermano.
A Dios se le pide, se le ora, pero no se lo va a mandar, hijo, ahí te va este versículo. No, se le pide a Dios, pero usted está con la Biblia, mire. ¿Cómo hacemos esto? Ajá. No, cerrar los ojos y donde caiga. Donde abra la Biblia, allí. No, ¿Quién me habló de? Correcto. Orar, platicar con Dios, eso y uno está con la Biblia, hermano. Y Señor, ayúdame, Padre, yo quiero qué palabra. Y usted va para un lado, va para otro libro, y así anda. Pero no se lo va a dar Dios. Ay, hijo, vaya, mira, aquí, como ellos nos dicen, para hacer este mensaje, que he tenido una gran lucha, Dios mío, una gran lucha, y que Dios me dijo esto, y que el Espíritu Santo me dijo esto. No, hermano, está bien. Y vamos a cambiarlo al final. Y correcto. Ya cuando dice, y no sé por qué, Dios me lo cambió. en el momento que llegó. Hermano, ese es un desorden. Esa es una irresponsabilidad. Está bien que les dé a tol con el dedo a aquellos que no quieren estudiar la palabra, ni viven en santidad, son infieles, son perversos. Son cizañas, pues. Recuerda que en la iglesia, en las congregaciones, está la cizaña y el trigo. Cizaña y trigo. ¿Algunos quieren defender eso? No. Pues sí. Es la realidad. Pero nosotros debemos de estar firmes. No debemos de ser niños fluctuantes, pues. Madurez. Puede usarse más de un texto para cada parte o división cuando el segundo y el tercero contienen alguna idea nueva que completa la idea de los otros. Pero en la mayoría de los casos, un solo texto bien escogido será suficiente. ¿Qué le parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? Pues hermano, para eso es. Así aprendemos todo. No seamos egoístas. Sí, porque... Sí, hermano. Cuando, por ejemplo, yo quiero dar una prédica y saco un versículo, yo me puedo basar a muchos versículos basados similares al versículo que estoy tocando el tema, ¿o no? Yo miro muchos predicadores afuera, no digo nombres, afuera, que solo predican a través de ese versículo, pero sacan muchos versículos y solo se basan a eso, ¿sí me entiendes? Similares. Pero ¿se acuerda que eso lo vimos? Sí, lo vimos. ¿Qué pasaba? Que usan como plataforma, porque no hacen bosquejo, no hacen esquema, no hacen nada. Y agarran impulso y se van extraviados. Fueron a dar la vuelta al mundo. Y cuando ya no lo encontraron, ¿dónde salieron? Comienzan a papalotear y bien se conocen. Pero hasta vuelven, pero allá otra vez, donde salieron, vuelven otra vez. Y eso no es así. Sí, porque estaba viendo una prédica de un predicador que sacó 25 versículos y le dio y dije yo, y le iba a preguntar sobre eso un día de estos. ¿Por qué? Y solo en eso se basó, en los versículos similares al tema que él estaba tocando. Hay unos que no usan, no leen la palabra, solo dicen mi tema, dicen, y comienzan a hablar. Pero todo eso uno tiene que, para bien de uno, ver cómo, en qué, y pedirle a Dios por lo que ve malo, que lo corrija, que le ayude, que tenga misericordia, ¿verdad? Porque es una realidad. Y hoy hay tanta mentira, hermano, por ese desorden, porque hay algunos que los creemos más que nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el problema, que ellos tienen la verdad, y así es. ¿Y quién nos saca de ahí? Diga. Pero a la hora que muera, si no murió en Cristo, a ver a dónde va. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y no todo aquel que hace la voluntad de quién. Estamos haciendo la voluntad de Dios, mire, puede diezmar, ofrendar, puede dar su vida, puede hacer lo que quiera de obra, pero si no están alineadas con la voluntad de Dios,
tenga por seguro que a parar al infierno vamos a ir. ¿Sí? Si no hacemos la voluntad de Dios, no queremos perdonar, un ejemplo, no queremos perdonar, muchos, estamos así. Perdón trae paz. Claro, libera y me libera. O sea, esa es una realidad. Mire, ejemplo número 1, el prometido Mesías. Ese es el tema. Este es un ejemplo. La promesa de un Redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el monte desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad. El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Desarrollo. No tenemos sus características. Oiga, notemos sus características. Fíjate uno como hasta para leer. Y si me, mire, oye, que me están saliendo unas palabras que yo no las quiero decir, pero es porque como me sacaron el diente. Lo comprendo, tiene que irse adaptando eso. Que no, así salen. Y tremendo. Pero pues ahí vamos, no hay excusa, tenemos que seguir pues. Mire, notemos sus características. Punto número 1. Sería simiente de la mujer, lo que parece predecir su nacimiento virginal. Génesis 3:15. ¿Qué nacería la mujer? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Eh? Claro que no lo vamos a explicar. Damos ejemplo. Punto número 2. Lo importante, oiga bien, es lo azul. Lo azul. Punto número 1 sería simiente de la mujer, lo que parece predecir su nacimiento virginal. Pero eso usted lo tiene que... Por eso es un tema Un poco más analítico, temático. Porque usted tiene que ir poniendo los temas y cubriéndolos con la palabra. Por eso el tema, ese es el que manda. Por eso es temático. No, ha visto algunos hermanos y hermanas con un temático, pero no de temas así. No, de puntos. De carácter, pues. Temático. Por cualquier cosita, sea bueno o sea mala, siempre sea temático. No sé ustedes en su país, o todos son nacidos aquí. Bueno. Aleluya, gloria a Jesús. Miren, punto número 2. Sería un descendiente de Abraham. Miren el versículo, Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vea cómo se va fundamentando eso. Eso es lo importante que debemos de poner. De ahí usted tiene que poner el punto número 3. Usted sería un descendiente ¿de quién? De David. Mire, 2 Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y comienza la explicación, pues la exposición. Mire, 4. Nacería en Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga, desde los días de la eternidad. Entonces usted comienza a hablar sobre eso. Pero el punto número 4, ¿cuál es? Nacería en Belén. Y usted busca un versículo y mire. 5. Rodarían sus manos y sus pies.
Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Claro. ¿Verdad? La crucifixión. Y fíjate que todo esto, ¿sabe qué son? Si usted ya notó, Sí. son profecías. Son profecías. Mire, este mensaje. 6. Sería contado entre malhechores. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quiénes son los impíos? ¿Quién tenía a la derecha y quién tenía a la par? Los ladrones. Los dos ladrones. 7. Pero enterrado en rica tumba, el mismo. Y se dispuso con él, con los impíos, su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hay donde hablar allí para explicarlo. Pero ahorita lo que estamos enfatizando son los puntos, que eso uno lo tiene que hacer. Uno. 8. No quedaría en el sepulcro. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya lo va a encontrar en el libro de los Hechos también. En Deuteronomio parece que está también. ¿Bien? 3 conclusiones. Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. Pero usted va a ver la conclusión ahí. Estos son ejemplos. Son ejemplos. ¿Alguna pregunta respecto a este ejemplo? Porque para eso es, hermano. Tenemos que aprender. Pero para darle más, un poco un espacio más abierto cada vez que se da una cita bíblica después de cada punto, también hay que tratar la manera de tomar en cuenta que debemos de explicar también un poco con respecto al versículo, ¿verdad o no? No, pues sí, es que es el versículo que vamos a explicar. ¿Verdad que sí? Es el versículo. Cada versículo que estamos dando con respecto a cada tema, a cada punto. Cada punto, ¿va? Ajá. Por ejemplo, Ajá. no quedaría en el sepulcro. Mi alma en Tiene sí. que explicar cada versículo. Ajá. Y ese es lo que lo fundamenta. Sí, Ahí para está, que- y ajá. enriquecer Por eso- el versículo. Que debe de ser el versículo más idóneo para que impacte. Amén. Impacte, pues sí, porque si no es idóneo y tal vez no toca y uno ve se da cuenta, ¿y aquí qué pasó? Pero ya lo dijo. ¿Verdad? Sí. Pero sí vamos entendiendo Amén. cómo eso es uno debe de hacerlo. En este tema, en este sermón, ¿cuántos puntos existen, hermano? Porque yo veo que la conclusión tiene el punto 3. La Sí, introducción es uno. que se hizo bueno la introducción, pero ustedes saben el esquema. Ajá. Sí, sí. ¿Verdad? Primero es el tema, El tema. el texto bíblico, Texto bíblico, después la Introducción. introducción, desarrollo, desarrollo, ahí va el cuerpo y de ahí va la conclusión. conclusión. ¿Verdad? Todo eso. Pues de ahí los puntos que, pues de ahí ustedes son los que depende del tema, le van a ir dando ese orden y según uno esté más empapado de la palabra, hermano, entregados a comunión con Dios, olvídese, hay palabra, pues. Yo, por ejemplo, en mis sermones, cuando hago uno, formo mi cuerpo para no perderme, para ir un poco más alineado a no desviarme un poco del mensaje. Por ejemplo, pongo leer o a veces diga, y yo para explicar cada texto. Y yo creo que eso me ha ayudado a mí.
al poner leer y diga, explique o Vaya. diga. Claro, con el correr del tiempo, la práctica, hermano, la entrega, la dedicación, usted se va haciendo un hermano, una hermana consistente. Y cuando uno, lo que está diciendo tu hermano, que hace uno el bosquejo, pero siempre uno pone una notita más pequeña. ¿Ya? No se le olvide. Algunas noticias, y a veces uno las deja porque cuando está, Sí, a veces uno, no son. le salen ahí y entonces no las mira, pero ahí las tiene. Por eso cuando comienza. Ahora, nosotros debemos de pedirle a Dios es llegar a un tiempo, hoy vamos a puro bosquejo, pero un tiempo que lleguemos a predicar con la palabra, con la Biblia. Sí. Agarro la Biblia Ya la práctica, pues ya la. y predica, pero pues ya está bien asentado, bien entregado, instruido, ha practicado y Dios lo está usando y todo eso. Cuando llega y a un lugar, X lugar, le dice, voy a darle una palabra. Y dice, ay, no ando bosquejo. No, Palabra, pues, todo. ahí, vea cuántos versículos hemos dado aquí. Todo eso, mire, son profecías, por decir algo. Pero a eso, bueno, ya con experiencia, ya usted está fundamentado, pues. Pero comenzamos, por eso que estamos acá, aprendiendo. Ya después nosotros ya no le demos caso a esto, ¿no? Que ya todo está encajonado, ya uno se deja ir. Así es. Como advertimos ya, el predicador encontrará muchos pasajes en que se declara que el Mesías sería hijo de Abraham o de David. Pero uno solo, escogido y explicado, es mejor que muchos mal explicados. Es lo que le digo. Si no lo estudió, entonces ¿qué va a pasar? En un sentido general, todos los sermones tópicos son sintéticos porque sintetizan o resumen alguna verdad o doctrina que se haya distribuida en toda la Biblia. Tópico es el punto que va a hablar, el tema que va a hablar, el contenido. Lo resume. Usted, cada quien va a ir aprendiendo. Lo vamos a ir aprendiendo. Pero en el ejemplo, ¿por qué predicamos el Evangelio? La síntesis de pasajes bíblicos no aparece tan clara como en este del Mesías. Por esto los consideramos simplemente tópico o desarrollo de un tema. Pues sí, porque si te pone un tema y le va a costar hallar versículos para fundamentarlo, porque hay unos que llevan, ¿ha escuchado usted la palabra implícitamente, intrínsecamente? A ver, pero eso significa que está en esencia del tema, o un texto bíblico, por ejemplo. No, por ejemplo, fíjate, se habla de la Trinidad. Uno pues no lo aceptan, no lo reciben. No está, la Biblia no está en la Biblia. La Biblia no está en la misma Biblia, valga la redundancia. Y ahora hay temas, a mí me dijeron un día que no, pero ese tema no está en la Biblia. Ah, pero los versículos bíblicos sí están. Sí, porque hoy donde habla de los tres, dice que de uno somos, pero lo dividen Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Correcto. Ajá. Entonces pero el tema lo da. Pero que cada tema lo va a encontrar, ay, no lo va a hallar. Algunos pues, sí, porque uno lo saca de un texto bíblico. Pero hay uno que no, uno dice. Ay, por ejemplo, hace poco estaba, pues, la enseñanza que es un día lunes, pues ahí la estoy dando. Ya la llevo, ya llevo dos enseñanzas. Y eso,
enfocados en la meta. Sí, Usted no va a encontrar así literalmente, pero alguien contencioso, es que mire, vemos gente que no, Le pregunto. que en todo se anda fijando, pero menos está a la orden en la obra que debe él responder. Pero de ahí, ay, que dijeron mal esto, y ahí anda, se les va a parar el corazón. Es peligroso eso. Por eso les digo que primero vayan donde Dios y después van a poner pastor. Pero a mí no me andan preguntando nada. Pues sí, porque si ya se predicó y si estaba allí para ustedes, no es para nadie más, es para todos. Porque hay gente que, y es que usted por mí lo dijo, estaba allí, sí, claro, Dios, para usted y para mí, no, a mí doble me tocó, le dije. Sí, él es igual también. Todo eso. En un sentido general, todos los sermones tópicos son sintéticos porque sintetizan, oiga, resumen alguna verdad o doctrina que se haya distribuida en toda la Biblia. Pues si usted saca, es un resumen prácticamente. No va a poner todo el versículo, ¿no? Es uno, y allí lo va a fundamentar. Dios los bendiga, los que están conectados, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe. A eso hemos sido llamados. Pero en el ejemplo, ¿por qué predicamos el Evangelio? La síntesis de pasajes bíblicos no aparece tan clara como en este del Mesías. Por esto los consideramos simplemente tópicos o desarrollo de un tema. Mientras que llamamos al segundo sermón doctrinal, que es el que estamos viendo, o de síntesis bíblica, porque desarrolla no una idea, motivo, apelación o exhortación, sino una doctrina, la del Mesías, por ejemplo. Algunos llaman a los sermones sintéticos sobre alguna enseñanza o doctrina espiritual. Simplemente estudio bíblico. Sí, ahí te va, pues depende a dónde. Hay una diferencia o variedad en la misma iglesia, en la misma persona, pues. A veces uno le pone un tema, enseñanza, y tal vez no es enseñanza, va a predicar. Porque la enseñanza, la prédica es diferente, pues. La enseñanza es más moderada, porque hay para allá y para acá, pregunta, alguien quiere opinar y todo eso. Pero en la prédica no, pues, le cayó, arrásquese y cállese, abra los oídos. Y no, mire, pero vea cómo somos de mal educados aquí en Jesús Fuente de Vida. Mucha gente es mal, eso es mala educación. De que está predicando a alguien y interrumpen, hablan. Eso es mala educación. Si lo quiere estar bien, atento. Mientras que, bueno, el sermón, con la ayuda de un buen diccionario de paralelos, aún con la mera ayuda de las notas marginales de la Biblia, es fácil componer buenos mensajes tópicos de síntesis doctrinal. Otras veces el bosquejo sigue una serie de consideraciones acerca de un tema, algunas apoyadas con texto y otras sacadas de la experiencia. Véase, estamos hablando, ahí dice, vea que siempre, por lo general todas las Biblias tienen en las últimas páginas, vea por ahí, tiene un, digámosle, diccionario. Diccionario, sí. Usted quiere encontrar, por ejemplo, la palabra pecado, búsquela, vamos a ver, pecado, y allí le va a dar, mire, pecado. Después de Apocalipsis, sí lo tiene, ¿verdad? Todas la tienen. Todo, sí. Todas la tienen, mire, eso es importante. Todo eso lo hace para concordancia.
¿Sí? Todas las tienen, y hay unas que las tienen lo mismo, y hay otras que son diferentes, las tienen más sazonado, pues, que se hayan palabras. Ejemplo número 2, la oración que Dios escucha. Ese es el tema. Usted va a poner el tema. Ahora, lo va a desarrollar en base a ¿qué? A un versículo. Y luego va poniendo esos temas. Mire, Proverbio 15:29. ¿Qué dice? Proverbio 15:29. Léanlo ahí, por favor. Ahí. 15:29. Aleluya. 15:29. 15:29. ¿Qué dice? Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La oración. Mire, uno. Este es el punto número 1. De ahí son subliterales eso. Dios no escucha las oraciones de. Eso usted tiene que poner. De ahí comienza. 1. Primero, los que miran la iniquidad en sus corazones. Ahí está el Salmo 66:18. Habla respecto a eso. El 2, los altivos y orgullosos. Lucas 18:11. Lean 18:11, vamos a escucharlo ahí. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bueno, ahí está. El tercero, los faltos de caridad. Oiga. 4, los que no atienden a la palabra de Dios. 5, los egoístas. ¿Cuántos egoístas vemos aquí? No levanten la mano. Solo yo quiero. Egoístas. Hace poco pues, también dice hermano, es que mire, hay egoísmo en nosotros. Sí, güey. Sí. Wow. Cada día sorprende más para la dureza del corazón, pues. ¿Sí? El punto número 2. Dios escucha las oraciones de. Primero, los humildes. ¿Cuántos humildes vemos? Todos levantamos la mano. Amén. Amén, hasta los pies levantamos. ¿O no, hermano José David? Pues sí, pues. Nuestro Señor Jesucristo mandó que aprendiéramos de Él. ¿Qué? Que era Ser Manso y humilde. Ser humilde. ¿Sí? Los rectos. 3, los que permanecen en comunión con Él. 4, los desamparados, los afligidos. Y ahí vamos viendo. He aquí otro ejemplo de bosquejo para sermón doctrinal basado en enseñanzas de la Biblia y de la experiencia comúnmente. Ejemplo 3. Tema, el pecado. 1. ¿Qué es el pecado? Miren. Transgresión de la ley divina. 2. Es obediencia al enemigo de Dios y nuestro. ¿Usted cree que el diablo, Satanás, es enemigo de Dios? Como dijo la... ¿Ustedes creen que Satanás es enemigo de Dios? Oh, sí. Sí. ¿Ah? Satanás. ¿Es enemigo de Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Hay que fundamentarlo, ¿va? ¿Por qué? Correcto. Cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo,